Nunca olvidaré la forma en que me miró esa tarde. Sus ojos recorrieron mi uniforme manchado de grasa, mi gorra desgastada, mis zapatos baratos cubiertos de polvo. La mujer que tenía frente a mí, con su traje Armani impecable y su perfume francés que costaba más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados, me observaba como si yo fuera basura. Como si mi sola presencia contaminara el aire perfumado de su oficina en el segundo piso del restaurante más exclusivo de la cadena. Pero lo que ella no sabía, lo que su mente pequeña y clasista jamás podría haber imaginado, es que ese repartidor sucio que tenía frente a ella, ese hombre al que acababa de insultar con tanto desprecio, era el dueño absoluto de las 40 sucursales que conformaban el imperio gastronómico que ella creía administrar con tanta autoridad. Yo era su jefe, yo firmaba su cheque, yo decidía su futuro. Y en ese preciso momento, mientras ella seguía hablándome como si yo fuera menos que nada, yo ya había decidido que su carrera había terminado. Pero antes de continuar con esta historia, antes de revelarte cómo destrocé su mundo con una simple firma, necesito pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo humillé a esta mujer arrogante que creyó que podía pisotear a la gente trabajadora, dame un me gusta ahora mismo y suscríbete a este canal, porque te prometo que lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, la venganza y la justicia. Ahora sí, volvamos a ese momento. Volvamos a esa oficina donde todo cambió. Era un martes por la tarde, aproximadamente las 3:30. El sol de septiembre entraba por las enormes ventanas del restaurante, creando esos rayos de luz dorada que hacen que todo parezca una escena de película. El lugar estaba casi vacío. Solo quedaban 2 mesas ocupadas en el comedor principal. Clientes que seguramente habían pagado más de 2,000 pesos por persona para comer ahí. El piso de mármol italiano brillaba tanto que podías ver tu reflejo en él. Las mesas tenían manteles blancos importados, cubiertos de plata verdadera, copas de cristal que tintineaban con el más mínimo movimiento. En las paredes colgaban obras de arte originales, pinturas que yo mismo había seleccionado en subastas privadas. Todo en ese lugar gritaba lujo, exclusividad, perfección. Y yo había llegado con mi uniforme de repartidor de comida, una bolsa térmica en la mano, sudor en la frente, aparentando ser exactamente lo que ellos esperaban ver. Un hombre común, un trabajador más del montón, alguien invisible. Había planeado esta visita durante semanas. No era la primera vez que me disfrazaba para inspeccionar mis negocios, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un propósito muy específico. Había recibido reportes alarmantes sobre esta sucursal en particular. Quejas de empleados que desaparecían misteriosamente después de enviarme correos anónimos. Números que no cuadraban en los reportes financieros. Rumores de maltratos, de acoso, de un ambiente laboral tóxico que contradecía completamente los valores sobre los que yo había construido mi empresa. Y todas las flechas apuntaban a una sola persona, Mónica Estrada, la gerente general de esta sucursal, la mujer que en este momento me observaba con un asco tan puro, tan visceral, que casi podía saborearlo en el aire. Déjame contarte quién era Mónica Estrada. 42 años, egresada de una universidad privada de prestigio, MBA en alguna escuela de negocios europea, cuyo nombre pronunciaba cada vez que tenía oportunidad. Había trabajado en cadenas hoteleras internacionales antes de que yo la contratara hace 3 años. Su currículum era impresionante, sus referencias impecables. En las entrevistas había demostrado un conocimiento profundo de administración de restaurantes de lujo. Había hablado con pasión sobre crear experiencias memorables para los clientes, sobre construir equipos sólidos y leales. Yo había confiado en ella. Le había dado la responsabilidad de administrar la joya de mi corona, el restaurante insignia de toda la cadena. Le había pagado un salario que la colocaba en el 5% de ingresos más altos del país. Y ella había traicionado esa confianza de la manera más despreciable posible. Los primeros correos anónimos llegaron hace unos 6 meses. Empleados que no se atrevían a dar su nombre, con miedo de perder sus trabajos, me contaban historias que me hacían hervir la sangre. Mónica gritaba a los cocineros frente a los clientes si un platillo tardaba 30 segundos más de lo esperado. Humillaba a las meseras si sus uniformes no estaban perfectamente planchados, incluso si ellas habían tenido que lavar y planchar esos uniformes en sus casas después de turnos de 12 horas. Despedía gente sin previo aviso por los errores más mínimos, pero siempre a empleados que ganaban sueldos bajos, nunca a los supervisores que eran sus amigos personales. Y lo peor de todo, lo que realmente me enfureció cuando lo descubrí, es que ella y su círculo cercano habían creado un sistema de corrupción perfecto. Robaban mercancía cara, vinos de la cava, cortes premium de carne, y lo vendían por fuera. Falsificaban inventarios, manipulaban las facturas, y todo mientras trataban al personal de limpieza, a los lavaplatos, a los repartidores, como si fueran escoria. Yo vengo de abajo.
Eso es algo que nunca he olvidado, aunque ahora tenga más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Crecí viendo a mi padre trabajar 16 horas al día en un puesto de tacos. Mi madre limpiaba casas ajenas para que yo pudiera ir a la escuela. Yo lavé platos, repartí periódicos, hice de todo antes de poder pagar mi primera universidad. Sé lo que es el cansancio en los huesos. Sé lo que es contar las monedas para el camión. Sé lo que es que alguien te mire desde arriba solo porque tu ropa no es de marca o porque tus manos están callosas del trabajo. Y por eso, cuando construí mi empresa, cuando abrí mi primer restaurante hace 15 años con los ahorros que había juntado durante una década, hice una promesa: jamás permitiría que mis empleados fueran tratados como yo había sido tratado. Jamás permitiría que el clasismo y la arrogancia envenenaran mis negocios. Pero Mónica Estrada había roto esa promesa. Y yo estaba ahí para hacerla pagar. Subí las escaleras hacia su oficina sintiendo cada paso como una cuenta regresiva. El restaurante tenía 2 pisos. El primero era el comedor principal, con su cocina abierta donde los chefs preparaban platillos como si fueran obras de arte. El segundo piso era administrativo, oficinas, almacenes, la cava de vinos, las cámaras de seguridad. Pasé junto a 2 meseras jóvenes que me miraron con curiosidad, probablemente preguntándose qué hacía un repartidor subiendo al área restringida. Una de ellas, una chica de unos 22 años con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta, me sonrió tímidamente. Yo le devolví la sonrisa. Ella no sabía que yo había revisado personalmente su expediente laboral esa mañana, que sabía que era estudiante de gastronomía, que trabajaba turnos dobles para pagar su colegiatura y que, según los reportes anónimos, Mónica la había hecho llorar la semana pasada porque supuestamente había derramado 3 gotas de vino en un mantel. La puerta de la oficina de Mónica estaba entreabierta. Toqué suavemente, casi con timidez. Escuché su voz desde adentro, ese tono imperioso que había perfeccionado a lo largo de los años. «Adelante». Empujé la puerta y entré. La oficina era exactamente como la recordaba de mis visitas oficiales, solo que ahora la veía desde una perspectiva completamente diferente. El escritorio de caoba oscura, importado de Italia, costaba más de 150,000 pesos. La silla ergonómica de diseñador, otros 30,000. Las repisas llenas de libros de administración que probablemente nunca había leído. El ventanal que daba a la calle más exclusiva de la ciudad. Y ahí, sentada detrás de ese escritorio como si fuera una reina en su trono, estaba Mónica Estrada. Su cabello castaño perfectamente peinado en un chongo bajo. Su maquillaje impecable, profesional, ese tipo de maquillaje que parece natural pero que probablemente le tomó 40 minutos aplicarse. Sus uñas largas y perfectas, pintadas de un color nude elegante. Sus aretes de diamantes pequeños pero auténticos. Todo en ella gritaba dinero, clase, superioridad. Me miró y su expresión cambió instantáneamente. El profesionalismo fingido se desvaneció, reemplazado por algo mucho más sincero, desprecio absoluto. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, su voz llena de veneno. Las entregas se reciben en la puerta trasera, en la cocina. ¿Acaso no sabes leer los letreros? Mantuve mi expresión neutral, humilde incluso. Había practicado esto. Disculpe, señora, respondí bajando la mirada ligeramente. Es que el pedido que traigo es para usted personalmente. Me dijeron que tenía que entregárselo en mano. Ella soltó una risa corta, seca, llena de incredulidad. ¿Un pedido para mí? Yo no he ordenado nada. Se levantó de su silla caminando alrededor de su escritorio para acercarse a mí. El sonido de sus tacones Louboutin contra el piso de madera era como pequeños golpes de martillo. ¿De qué aplicación vienes? ¿Cómo te llamas? Me llamo Roberto, señora. Mentí usando el nombre falso que había preparado. Vengo de una aplicación nueva, pero me dijeron específicamente que esto era para la gerente de este restaurante. Extendí la bolsa térmica hacia ella. Mónica la miró como si fuera una bolsa llena de basura radioactiva. No la tomó. En cambio, se cruzó de brazos y me observó de arriba a abajo con esa mirada que ya mencioné. Esa mirada que me hacía sentir como si fuera un insecto pegado a la suela de su zapato de 3,000 pesos. «Estás sucio», dijo finalmente, su voz cargada de asco. «Mira tu uniforme. Tienes manchas de grasa en la playera. Tus pantalones están arrugados. Hueles a comida barata. ¿Así es como se presentan en su aplicación? Mandando repartidores que parecen vagabundos a restaurantes de 5 estrellas. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho, pero la contuve. Necesitaba esto. Necesitaba escuchar cada palabra venenosa que saliera de su boca. Necesitaba la confirmación final de que estaba haciendo lo correcto. «Disculpe, señora», dije suavemente. «Tuve muchas entregas hoy. El tráfico estuvo pesado y...» «No me interesan tus excusas», me interrumpió acercándose más, invadiendo mi espacio personal. Podía oler su perfume caro, ese aroma a flores y almendras que probablemente costaba 5,000 pesos el frasco.
Gente como tú es el problema de este país. Sin educación, sin estándares, sin la más mínima noción de profesionalismo. Apuesto a que ni siquiera terminaste la preparatoria. Apuesto a que esto es lo único que puedes hacer porque no te da la cabeza para nada más. Ahí estaba. Esas palabras que había estado esperando, que sabía que llegarían. El clasismo puro y duro, sin filtros, sin máscaras. Esta mujer que yo había sacado de la nada, que yo había elevado a una posición de poder y respeto, que yo le había dado la oportunidad de administrar un negocio que valía millones, me estaba hablando como si yo fuera basura. Me estaba juzgando no por mi carácter, no por mi inteligencia, no por mi capacidad, sino por mi apariencia en ese momento. Por un uniforme manchado, por zapatos baratos, por sudar después de un día de trabajo honesto. Lamento que se sienta así, señora. Respondí, mi voz aún controlada. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo. Se burló ella, haciendo comillas en el aire con sus dedos perfectamente manicurados. Es una pérdida de tiempo. ¿Sabes cuánto gano yo en una hora? Más de lo que tú probablemente ganas en una semana repartiendo comida en esa motocicleta chatarra que seguramente tienes ahí afuera. Y lo gano porque soy inteligente, porque estudié, porque me esforcé. No como tú, que claramente tomaste el camino fácil. Quería reír. Quería reír tan fuerte que las ventanas temblaran. El camino fácil. Esta mujer que había nacido en una familia acomodada, que jamás había conocido la verdadera necesidad, que había tenido todas las puertas abiertas desde el día que nació, me estaba diciendo que yo había tomado el camino fácil. Esta mujer que robaba de mi empresa, que maltrataba a mis empleados, que se creía superior solo por el dinero de su familia y sus títulos universitarios comprados, me estaba dando lecciones sobre el esfuerzo, pero me mantuve callado, porque el momento se acercaba, porque mi abogado ya estaba en camino, con todos los documentos necesarios, porque en menos de una hora el mundo de Mónica Estrada se iba a desmoronar, y yo quería saborear cada segundo de ese colapso. ¿Sabes qué? Continuó ella, caminando de regreso a su escritorio y tomando su teléfono. Voy a reportar esto. Voy a llamar a tu aplicación y voy a asegurarme de que te despidan. No puedes venir a un lugar como este, luciendo como si acabaras de salir de un basurero. Y francamente, el hecho de que tu empresa te haya mandado aquí demuestra que no tienen la más mínima idea de cómo funciona la industria de hospitalidad de lujo. Marcó un número en su teléfono, presumiblemente el de alguna aplicación de entregas, lista para arruinar el día de un trabajador inocente que en su mente había cometido el pecado imperdonable de ser pobre y de atreverse a entrar en su espacio sagrado. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, yo hablé. Y las palabras que salieron de mi boca estaban cargadas con meses de rabia contenida. «Señora Estrada», dije, mi voz aún calmada pero con un filo de acero que no había estado ahí antes. «Antes de que haga esa llamada, ¿me permite hacerle una pregunta?» Ella me miró con sorpresa. Claramente no esperaba que un simple repartidor se atreviera a hablarle así. «¿Qué?», espetó bajando ligeramente el teléfono. «¿Usted realmente cree que la gente vale menos solo porque trabaja en servicios? ¿Cree que alguien que reparte comida, o que limpia pisos, o que lava platos es menos humano que usted?» Su rostro se puso rojo. No de vergüenza, sino de furia. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Lárgate de mi oficina ahora mismo antes de que llame a seguridad. Responda la pregunta», insistí dando un paso hacia ella. «Es importante, porque su respuesta va a determinar muchas cosas en los próximos minutos». Mónica me miró como si me hubiera vuelto loco. Y tal vez, desde su perspectiva, me había vuelto loco. Un repartidor de comida confrontándola, desafiándola, hablándole como si fueran iguales. Eso era impensable en su mundo. Eso rompía todas las reglas de su jerarquía mental donde ella estaba en la cima y gente como yo estaba en el fondo. «Sí», dijo finalmente, su voz temblando de rabia. «Sí, lo creo. La gente está en la posición que está por alguna razón. Si alguien está repartiendo comida a los 40 años es porque no hizo algo bien en su vida. Es porque tomó malas decisiones. Es porque no tuvo la inteligencia o la ambición para hacer algo mejor. Y no me voy a disculpar por haber sido más inteligente que esa gente. No me voy a disculpar por estar donde estoy». Y ahí estaba, la confesión completa, la confirmación absoluta de todo lo que había sospechado. Esta mujer no solo era corrupta en términos financieros, sino que estaba podrida por dentro. Su alma estaba enferma de clasismo, de elitismo, de esa arrogancia tóxica que envenena todo lo que toca. En ese momento escuché pasos en el pasillo, pasos firmes, seguros, y luego una voz que reconocí inmediatamente. «Disculpe, ¿es aquí la oficina de la señora Mónica Estrada?» Era mi abogado, licenciado Fernando Campos, un hombre brillante de 55 años que había trabajado conmigo desde que abrí mi tercer restaurante.
alto, con un traje gris impecable, llevando un portafolio de cuero que contenía todos los documentos que necesitábamos. Mónica lo miró con confusión, pero su tono cambió instantáneamente cuando vio el traje, el portafolio, los zapatos caros. Vio a alguien de su clase y su actitud se suavizó. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Fernando entró en la oficina. Me dirigió una mirada rápida que decía, ¿todo listo? Sí y yo asentí casi imperceptiblemente. Licenciado Fernando Campos, se presentó extendiendo su mano que Mónica estrechó con una sonrisa profesional. Represento legalmente al propietario de esta cadena de restaurantes. La confusión en el rostro de Mónica se intensificó. ¿El propietario? ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún problema legal? Podría decirse que sí, respondió Fernando abriendo su portafolio y sacando una carpeta gruesa llena de documentos. Verá, señora Estrada, hemos recibido múltiples denuncias sobre irregularidades en esta sucursal. Maltratos al personal, manipulación de inventarios, apropiación indebida de mercancías, entre otras acusaciones serias. Mónica palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. Eso es ridículo, dijo su voz firme. No sé quién le haya dicho esas mentiras, pero le aseguro que esta sucursal se maneja con los más altos estándares. Puede revisar cualquier documento, cualquier reporte. Todo está en orden. Ya lo hemos revisado todo, dijo Fernando. Y precisamente por eso estamos aquí. Fue entonces cuando decidí que era momento. Momento de quitarme la máscara. Momento de mostrarle a esta mujer arrogante quién era realmente el hombre al que acababa de insultar y humillar. Me quité la gorra de repartidor lentamente. Mónica me miró, claramente irritada de que yo todavía estuviera ahí. Todavía no te he dado permiso de irte, me dijo. Espera afuera mientras hablo con el licenciado. En realidad, dije, mi voz completamente diferente ahora, sin la sumisión fingida, sin la humildad actuada. Creo que debería quedarme. Esta conversación me concierne directamente. Mónica me miró como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Disculpa? ¿Quién diablos te crees que eres para...? Señora Estrada, la interrumpió Fernando. Permítame presentarle formalmente a mi cliente. El señor que tiene delante de usted es don Miguel Ángel Cordero, fundador, dueño único y presidente ejecutivo de Grupo Gastronómico Cordero, empresa matriz que posee las 40 sucursales de restaurantes premium que operan bajo la marca que usted ha estado administrando. En términos simples, él es su jefe, el dueño de todo esto, y el hombre al que usted acaba de insultar y humillar de la manera más despreciable posible. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en la pared, el zumbido lejano del aire acondicionado, mi propia respiración, pero sobre todo podía escuchar el colapso mental de Mónica Estrada mientras su cerebro procesaba la información que acababa de recibir. Su rostro pasó por varias etapas en cuestión de segundos. Primero, confusión total, luego, incredulidad. Después, el primer destello de comprensión, seguido inmediatamente por el terror puro y absoluto, cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No, susurró su voz apenas audible. Eso no puede ser. ¿Usted es un repartidor sucio? Terminé la frase por ella dando un paso hacia adelante. ¿Alguien sin educación? ¿Alguien que tomó el camino fácil? ¿Alguien que no tiene la inteligencia para hacer algo mejor con su vida? Mónica retrocedió hasta que su espalda chocó contra su escritorio. Sus manos temblaban. El color había desaparecido completamente de su rostro, dejándola pálida como un fantasma. Yo no sabía. Si hubiera sabido que usted era... ¿Qué? La interrumpí, mi voz fría como el hielo. Si hubiera sabido que yo era el dueño, ¿me habrías tratado con respeto? ¿Es eso lo que ibas a decir? Porque déjame decirte algo, Mónica. Eso es exactamente el problema. No deberías respetar a la gente solo porque tienen poder o dinero. Deberías respetar a la gente porque son seres humanos. Porque todos merecen dignidad, sin importar qué uniforme usen o cuánto dinero tengan en su cuenta bancaria. Lo siento, dijo ella, y ahora había lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho, señor Cordero. No fue mi intención. Oh, fue completamente tu intención, la corregí. Cada palabra que dijiste, cada mirada de desprecio, cada insulto, fue completamente intencional. No te estás disculpando porque te arrepientas de lo que dijiste. Te estás disculpando porque te descubrieron. Porque ahora sabes que hay consecuencias. Fernando sacó más documentos de su portafolio, colocándolos sobre el escritorio de Mónica. Señora Estrada, además de las acusaciones de maltratos al personal, hemos documentado evidencia de las siguientes irregularidades. Falsificación de inventarios por un monto estimado de 2.300.000 pesos en los últimos 18 meses. Venta no autorizada de mercancías de la empresa. Manipulación de reportes financieros para ocultar dichas ventas. Acoso laboral sistemático contra personal de nivel operativo.
Y despidos injustificados que han resultado en múltiples demandas laborales que usted ocultó de la casa matriz. Con cada acusación que Fernando listaba, Mónica se hundía más en sí misma. Ya no era la mujer orgullosa y arrogante de hace 10 minutos. Era un cascarón, una sombra de lo que había sido. Tenemos testigos, continué yo. Tenemos videos de las cámaras de seguridad que no sabías que yo reviso personalmente cada semana. Tenemos correos electrónicos, mensajes, documentos. Tenemos todo, Mónica. Y ahora voy a preguntarte algo muy importante. ¿Por qué? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Repitió confundida. ¿Por qué lo hiciste? Aclaré. Te di un salario excelente, prestaciones superiores a las que marca la ley, bonos generosos, respeto, confianza. ¿Por qué decidiste robar? ¿Por qué decidiste maltratar a la gente que trabaja bajo tu mando? ¿Por qué decidiste convertir esta sucursal en un infierno para todos excepto para ti y tus amigos? Mónica abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podría decir? ¿Qué excusa podría dar que justificara su comportamiento? Te voy a decir por qué, respondí mi propia pregunta. Porque te creíste intocable. Porque pensaste que por tus títulos universitarios y tu apellido de clase media alta tenías derecho a tratar mal a la gente. Porque nunca en tu vida has tenido que luchar de verdad. Y eso te hizo creer que los que sí luchan son inferiores a ti, amigos. Si están disfrutando esta historia tanto como yo disfruté vivirla, déjenme un comentario ahí abajo diciéndome desde qué ciudad y país me están viendo. Quiero saber que no estoy solo en esta lucha contra la injusticia y el clasismo. Quiero saber que hay más gente como yo que cree que todos merecemos respeto, sin importar nuestro trabajo o nuestra posición social. Así que por favor, tómense un segundo y escriban: te veo desde Ciudad de México, México, o te veo desde Bogotá, Colombia, o desde donde sea que estén. Me encantaría saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora bien, volvamos a ese momento en la oficina. Porque lo mejor todavía estaba por venir. Fernando extendió otro documento hacia Mónica. Señora Estrada, este es su despido inmediato por causa justificada. Tiene derecho a una audiencia de conciliación si desea impugnar esta decisión, pero le advierto que la evidencia en su contra es abrumadora. También está siendo demandada civilmente por el monto total del daño económico causado a la empresa, más daños y perjuicios. Mónica tomó el documento con manos temblorosas, pero ni siquiera lo leyó. Sus ojos estaban fijos en mí. «Por favor», suplicó. «Por favor, señor Cordero. Tengo una hipoteca, tengo gastos, tengo responsabilidades. No puede hacer esto». «¿Responsabilidades?», repetí sintiendo la rabia aumentar nuevamente. «¿Y qué hay de las responsabilidades de Sandra Martínez, la mesera a la que despediste el mes pasado porque llegó 20 minutos tarde después de que su hijo se enfermara? ¿Qué hay de las responsabilidades de Carlos Gómez, el lavaplatos que trabajó para ti durante 2 años y al que corriste sin liquidación porque supuestamente robó una botella de vino que tú misma te llevaste a tu casa? ¿Qué hay de las responsabilidades de todas las personas cuyas vidas arruinaste porque te sentías poderosa?» Mónica no respondió. No había nada que pudiera decir. «Tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones», continué. «Se le ha bloqueado el acceso a todos los sistemas de la empresa. Sus contraseñas han sido cambiadas. Su tarjeta corporativa ha sido cancelada. Y si intenta llevarse cualquier cosa que no sea estrictamente suya, habrá consecuencias legales adicionales. No puedo creer que esté haciendo esto», dijo Mónica, ahora con un toque de rabia mezclada con su desesperación. «Yo he trabajado arduamente para esta empresa. He aumentado las ventas en un 30% en 3 años. Aumentaste las ventas falsificando reportes», la corregí. «La realidad es que esta sucursal ha perdido dinero en los últimos 2 años. Pero tú maquillaste los números para que pareciera rentable. Mientras te embolsabas la diferencia con tus ventas ilegales, Fernando sacó aún más documentos. Análisis financieros detallados que él y mi contador habían preparado durante las últimas semanas. También encontramos esto interesante», dijo Fernando. «Usted reportó compras de vino premium por valor de 400,000 pesos en el último trimestre. Sin embargo, solo 200,000 pesos de ese vino están físicamente en la cava. ¿Dónde está el resto, señora Estrada?» Mónica cerró los ojos. Estaba derrotada y lo sabía. «Lo vendí», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Algunos clientes privados pagan bien por vinos exclusivos. Pensé que nadie se daría cuenta». «Ahí está», dije sintiendo una satisfacción oscura al escuchar su confesión. «Pensaste que nadie se daría cuenta porque pensaste que yo era solo un nombre en un papel. Porque nunca consideraste que el dueño de esta empresa pudiera presentarse sin anunciarse, sin chofer, sin traje de diseñador. Porque en tu mente, la gente como yo no existe. Los ricos son ricos y los pobres son pobres. Y nunca los dos se mezclan». Me acerqué a ella, parándome justo frente a su escritorio.
haciendo que me mirara directamente a los ojos. Déjame contarte algo, Mónica. Algo que tal vez te haga entender quién soy realmente y por qué esto me duele tanto a nivel personal. Hace 25 años yo era ese repartidor que despreciaste hoy. No estaba actuando cuando entré aquí sudado y cansado. Yo viví esa vida. Yo conocí ese agotamiento. Mi primer trabajo fue lavando platos en un restaurante cuando tenía 14 años. Me pagaban 50 pesos el turno en efectivo, sin ningún tipo de prestación. Trabajaba de 6 de la tarde a 2 de la mañana, y luego caminaba 40 minutos a mi casa porque no tenía dinero para el camión. Mis manos se llenaban de ampollas por el agua caliente y el detergente barato. Mi espalda me mataba. Pero necesitaba ese dinero porque mi padre había tenido un accidente y no podía trabajar. La expresión de Mónica cambió ligeramente, pero no era comprensión lo que vi en sus ojos. Era incomodidad. Incomodidad de escuchar una historia que desafiaba su visión del mundo. Donde los ricos nacen ricos y los pobres se quedan pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. Cuando tenía 16 años, continué. Trabajaba en 3 lugares diferentes. Repartía periódicos a las 5 de la mañana, iba a la escuela y luego trabajaba en una taquería hasta las 11 de la noche. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis compañeros de escuela se burlaban de mí porque mi ropa siempre olía a comida, porque mis zapatos estaban rotos, porque me quedaba dormido en clase. ¿Y sabes qué era lo peor? No era el cansancio, no era el hambre, era la forma en que la gente me miraba. Esa misma mirada que tú me diste hoy. Esa mirada que dice, tú no vales nada. Tú no mereces respeto. Tú eres invisible. Me detuve, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Fernando permanecía en silencio. Él ya conocía esta historia. Pero Mónica la estaba escuchando por primera vez. Y podía ver en su rostro que cada palabra era como un golpe. A los 18 años, proseguí. Conseguí una beca parcial para estudiar administración de empresas en una universidad pública. Parcial, Mónica. Lo que significa que todavía tenía que pagar la mitad de la colegiatura, más libros, más transporte, más comida. Así que seguí trabajando. Pero esta vez tuve suerte. Conseguí trabajo como repartidor de comida en una aplicación que acababa de llegar a México. Y fue ahí donde aprendí algo fundamental sobre este negocio. Caminé hacia la ventana de su oficina, mirando hacia la calle donde mi verdadero auto, un Mercedes-Benz clase S negro, estaba estacionado en el lugar reservado para el dueño. Nadie sabía que era mío. Había llegado en una motocicleta prestada, parte de mi disfraz. Mientras repartía comida, dije, visitaba docenas de restaurantes cada día. Veía cómo operaban, veía qué funcionaba y qué no. Veía cómo trataban a su personal. Y noté algo. Los restaurantes que trataban bien a sus empleados siempre tenían mejor comida, mejor servicio, mejor ambiente. Los clientes podían sentirlo, aunque no supieran exactamente por qué. Mientras que los restaurantes donde los dueños y gerentes trataban a su gente como basura, siempre tenían problemas. Alta rotación de personal, quejas constantes, comida inconsistente. Me volteé para mirarla nuevamente. Así que cuando finalmente abrí mi primer restaurante a los 26 años, con ahorros que me tomaron 8 años juntar y un préstamo que me dejó endeudado por otros 10, hice una promesa. Una promesa sagrada. Jamás trataría a mis empleados como yo había sido tratado. Pagaría salarios justos, daría prestaciones reales, crearía un ambiente donde la gente pudiera crecer, aprender, prosperar. Y si alguna vez contrataba gerentes o supervisores, me aseguraría de que compartieran esos valores. Mónica bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada acusadora. Claramente fallé contigo, admití. Te contraté porque tenías un currículum impresionante y dijiste todas las palabras correctas en la entrevista. Pero nunca revisé lo más importante, tu carácter, tu humanidad. Tu capacidad de ver a los demás como iguales, sin importar su posición. Fernando colocó otro documento sobre el escritorio. Además del despido y la demanda civil, dijo, el señor Cordero ha decidido presentar cargos criminales por apropiación indebida y fraude. La fiscalía ya tiene todos los documentos necesarios. Mónica levantó la vista bruscamente, el terror renovado en sus ojos. ¿Cargos criminales? No, por favor, eso arruinaría mi vida completamente. Nunca podría volver a trabajar en esta industria. Deberías haber pensado en eso antes de robar, dije simplemente. Antes de humillar a gente inocente. Antes de crear un ambiente de trabajo tóxico que ha dañado psicológicamente a docenas de personas. Por favor, suplicó nuevamente. Si es por el dinero, puedo pagarlo. Puedo devolver todo lo que tomé. Con intereses. Solo por favor, no presente los cargos criminales. La miré durante un largo momento, considerando su oferta. La verdad era que el dinero me importaba poco. Yo ganaba en un mes lo que ella había robado en 2 años. Pero había algo que me importaba mucho más que el dinero, la justicia.
La satisfacción de saber que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes pisotear a la gente y salir impune solo porque tienes un título universitario y apellido respetable. ¿Sabes cuántos de tus empleados vinieron a mí llorando? Le pregunté. ¿Cuántos me enviaron correos anónimos porque tenían demasiado miedo de usar sus nombres? ¿Cuántos renunciaron porque no podían soportar un día más trabajando bajo tu tiranía? 22 personas, Mónica. 22 empleados buenos, trabajadores, honestos, que amaban su trabajo pero te odiaban a ti. Algunos de ellos eran madres solteras. Otros eran estudiantes. Algunos eran personas mayores que no podían conseguir trabajo en otro lado. Y tú los trataste como si fueran desechables. Lo siento, dijo ella, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Lo siento mucho. No me di cuenta de cuánto daño estaba haciendo. Sí te diste cuenta, la contradije. Te diste perfecta cuenta. Solo que no te importó. Porque en tu mente ellos no eran personas reales con vidas reales y problemas reales. Eran solo piezas en el tablero de tu carrera, herramientas que podías usar y desechar a tu antojo. Me volteé hacia Fernando. Procede con todo, le dije. El despido, la demanda civil, los cargos criminales, todo. Quiero que esto quede documentado. Que quede claro que en mis empresas no hay lugar para el abuso, el robo o el clasismo. Entendido, respondió Fernando, guardando los documentos en su portafolio. ¡Espere!, gritó Mónica poniéndose de pie tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. No puede hacer esto. Tengo derechos. Voy a impugnar esto. Voy a contratar al mejor abogado de la ciudad. La miré con una mezcla de asombro e incredulidad. Incluso ahora, incluso después de todo, su arrogancia seguía ahí, burbujeando bajo la superficie del miedo. Por supuesto que tienes derechos, dije calmadamente. Y por supuesto que puedes contratar al mejor abogado que tu dinero pueda pagar. Pero déjame decirte algo. Yo tengo un equipo de 15 abogados, los mejores del país, que han estado preparando este caso durante 2 meses. Tenemos evidencia irrefutable. Tenemos videos, documentos, testimonios de 23 empleados actuales y anteriores que están dispuestos a declarar contra ti. Tenemos auditorías forenses que muestran exactamente cada peso que robaste y a dónde fue. ¿De verdad crees que tienes oportunidad de ganar? La realidad de la situación finalmente penetró su negación. Se dejó caer de nuevo en su silla, derrotada. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz hueca. ¿Esto te hace sentir bien? ¿Destruir mi vida te da satisfacción? No estoy destruyendo tu vida, le corregí. Tú destruiste tu propia vida con tus decisiones. Yo simplemente me estoy asegurando de que enfrentes las consecuencias. Y sí, te voy a ser honesto. Me da una enorme satisfacción saber que finalmente vas a experimentar un poquito de lo que toda esa gente sintió cuando los humillaste y maltrataste. Caminé hacia la puerta, listo para salir de esa oficina y de la presencia tóxica de esta mujer. Pero antes de irme, me volteé una última vez. Una cosa más, dije. Voy a contratar de nuevo a cada persona que despediste injustamente. Voy a llamar a Sandra Martínez, a Carlos Gómez y a todos los demás. Les voy a ofrecer sus trabajos de vuelta, con un aumento del 20% en su salario y una disculpa formal de parte de la empresa por lo que sufrieron. Y voy a asegurarme de que cada empleado en esta sucursal sepa exactamente por qué fuiste despedida. Para que entiendan que sus voces importan, que yo los escucho. Que ellos son la columna vertebral de este negocio, no gerentes arrogantes como tú. Eso es humillación pública, dijo Mónica débilmente. Eso es difamación. No es difamación si es verdad, respondió Fernando desde mi lado. Y todo lo que el señor Cordero planea comunicar está respaldado por documentación legal. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Salí de la oficina sin decir nada más. Mientras bajaba las escaleras podía sentir cómo la tensión se liberaba de mis hombros. Había terminado. La justicia, al menos en este caso, había sido servida. En la planta baja del restaurante, el personal comenzaba a prepararse para la cena. Los meseros colocaban las mesas, los cocineros preparaban sus estaciones, el sommelier revisaba la cava. Nadie sabía aún lo que acababa de pasar arriba. Pero pronto lo sabrían. Me acerqué a la mesera joven que me había sonreído cuando subí, la estudiante de gastronomía. Ella me reconoció, probablemente confundida de por qué el repartidor seguía ahí. «Disculpa», le dije. «¿Cómo te llamas?» «Ana Sofía», respondió tímidamente. ¿Puedo ayudarlo en algo?» «Ana Sofía», repetí. «En unos minutos va a haber una reunión de todo el personal. Me gustaría que asistieras. Va a haber cambios importantes en cómo se maneja este restaurante, y quiero que todos estén presentes». Ella asintió, claramente confundida pero obediente. Pasé los siguientes 20 minutos hablando con el personal, pidiéndoles que se reunieran en el comedor principal. Algunos me miraban con sospecha, otros con curiosidad.
Nadie sabía quién era yo realmente. Cuando todos estaban reunidos, 23 personas en total, desde el chef ejecutivo hasta el personal de limpieza, me paré frente a ellos. Fernando estaba a mi lado, y arriba, en su oficina, Mónica presumiblemente estaba empacando sus cosas y preparándose para la caída más grande de su vida. Buenas tardes a todos, comencé, mi voz clara y firme. Sé que muchos de ustedes no me conocen. Algunos de ustedes probablemente pensaron que yo era un repartidor cuando me vieron entrar hace una hora. Y técnicamente tenían razón. Hoy vine disfrazado de repartidor. Pero mi verdadera identidad es otra. Hice una pausa dejando que el suspenso se construyera. Mi nombre es Miguel Ángel Cordero. Soy el fundador y dueño de Grupo Gastronómico Cordero, la empresa matriz de esta cadena de restaurantes. Soy su jefe, el dueño de todo esto, y he estado aquí hoy porque recibí reportes muy preocupantes sobre cómo se maneja esta sucursal. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver el shock en sus rostros, la confusión, el miedo en algunos casos. Probablemente pensaban que venía a cerrar el restaurante, a despedirlos a todos. Quiero que sepan algo, continué. Esta empresa se fundó sobre un principio simple: que toda persona que trabaja aquí merece respeto, dignidad y un salario justo. No importa si eres chef ejecutivo o lavas pisos. No importa si tienes un doctorado o no terminaste la secundaria. Si trabajas para mí, eres valioso. Eres importante y mereces ser tratado con respeto. Vi cómo algunos de los empleados se miraban entre sí, probablemente preguntándose si esto era real o algún tipo de broma cruel. Lamentablemente, dije, he descubierto que ese principio no se ha respetado en esta sucursal. La gerente general, Mónica Estrada, ha creado un ambiente de trabajo tóxico. Ha maltratado a muchos de ustedes. Ha despedido injustamente a compañeros suyos. Y además ha estado robando de la empresa de manera sistemática. Ahora sí hubo murmullos, algunos de sorpresa, otros de confirmación. Como si finalmente alguien estuviera diciendo en voz alta lo que todos habían estado pensando en silencio. Por lo tanto, continué. Con fecha de hoy, Mónica Estrada ha sido despedida. Ya no trabaja para esta empresa. Está siendo procesada legalmente por sus crímenes y nunca más tendrá autoridad sobre ninguno de ustedes. Esta vez el murmullo fue más fuerte. Vi alivio en algunos rostros, satisfacción en otros y en algunos casos lágrimas de alivio. Pero eso no es todo, dije, levantando la voz para capturar su atención nuevamente. Voy a contratar de nuevo a todos los empleados que fueron despedidos injustamente en los últimos 2 años. Y para aquellos de ustedes que se quedaron, que aguantaron, que siguieron haciendo su trabajo a pesar del maltrato, tengo algo que decirles. Saqué de mi bolsillo un sobre que había preparado esa mañana. Efectivo inmediato. Todos los empleados de nivel operativo en esta sucursal van a recibir un aumento del 15% en su salario. Los supervisores que no participaron en el esquema de corrupción de la señora Estrada recibirán un aumento del 10%. Y además, todos van a recibir un bono especial equivalente a un mes de salario, como compensación por lo que han tenido que soportar. Esta vez no hubo silencio. Hubo aplausos. Hubo lágrimas. Ana Sofía, la joven mesera, estaba llorando abiertamente. Un cocinero mayor, con el cabello gris y manos marcadas por años de trabajo, se limpió los ojos discretamente con su mandil. Pero necesito algo de ustedes. Continué cuando el ruido se calmó. Necesito que me cuenten todo. Necesito saber qué más está mal en esta sucursal. ¿Qué procesos no funcionan? ¿Qué problemas han estado ocultando porque tenían miedo de reportarlos? Mi puerta está siempre abierta. Mi correo electrónico es accesible para todos ustedes. Y prometo que nunca habrá represalias por decir la verdad. Levanté mi mano y señalé a Fernando. Este es el licenciado Fernando Campos, mi abogado y confidente. Él va a quedarse aquí durante los próximos días para entrevistar a cada uno de ustedes individualmente, si así lo desean. Todo lo que le digan será confidencial. Y si alguien tiene quejas, denuncias o sugerencias, él las llevará directamente a mí. Un joven cocinero levantó tímidamente la mano. ¿Sí? Lo señalé. Señor Cordero, dijo, su voz nerviosa. ¿Es verdad que la señora Estrada vendía el vino de la cava? Es completamente verdad, respondí. Y no solo el vino. Carne premium, ingredientes caros, todo lo que pudiera vender sin que nadie se diera cuenta. O eso pensaba ella. Otra empleada, una mujer de unos 35 años, habló sin levantar la mano. Ella me dijo una vez que yo era demasiado gorda para ser mesera en un restaurante elegante. Dijo, su voz temblando. Me puso a limpiar baños durante 2 semanas como castigo por no representar bien la marca. Sentí la rabia subir nuevamente en mi pecho. Cada historia que escuchaba me convencía más de que había tomado la decisión correcta. Eso es inaceptable, dije firmemente. Y quiero que sepas que tú y todos aquí representan perfectamente esta marca.
Porque esta marca se trata de excelencia en servicio y comida, no de cómo te ves o cuánto pesas o qué ropa puedes pagar. ¿Entiendes? Ella asintió limpiándose las lágrimas. Ahora, dije preparándome para concluir. Sé que esto es mucha información para procesar en un día. Sé que hay incertidumbre sobre qué viene después. Así que déjenme ser muy claro. Este restaurante va a seguir operando. Nadie va a perder su trabajo, excepto la señora Estrada y cualquier otra persona que haya participado directamente en actividades ilegales o abuso sistemático. Voy a nombrar un gerente interino en los próximos días, alguien que comparta los valores reales de esta empresa. Y vamos a comenzar un proceso de sanación y reconstrucción. Miré a cada uno de ellos haciendo contacto visual. Ustedes son el corazón de este negocio. Dije, sin ustedes no hay restaurante, no hay comida, no hay servicio, no hay nada. Yo puedo tener el capital, puedo tener la visión, puedo tener el nombre en los documentos legales. Pero ustedes son los que hacen que esto funcione día con día. Y es hora de que alguien lo reconozca y lo valore apropiadamente. Los aplausos fueron más fuertes esta vez, más prolongados. Vi sonrisas genuinas, esperanza en rostros que, probablemente hacía meses no sentían esperanza en este lugar. ¿Cuándo? La reunión terminó y el personal comenzó a dispersarse para preparar la cena porque el restaurante todavía tenía que abrir en 2 horas. Fernando se acercó a mí. Eso fue bien manejado, dijo. Pero, ¿estás seguro de los bonos? Eso va a ser casi $500,000 solo para esta sucursal. Estoy completamente seguro, respondí. Este personal ha sufrido durante 2 años bajo el liderazgo de Mónica. Se merecen esa compensación y más. Además, el dinero que ella robó fue casi 5 veces esa cantidad. Considéralo una inversión en reconstruir la moral y la lealtad. Fernando asintió satisfecho con mi respuesta. ¿Y qué hay de las otras sucursales?, preguntó. Si Mónica pudo hacer esto aquí, ¿quién dice que no hay otros gerentes haciendo lo mismo en otros lugares? Era una pregunta válida y una que ya había considerado. Vamos a hacer auditorías en todas las sucursales, dije. Vamos a revisar cada documento, cada inventario, cada reporte financiero de los últimos 3 años. Y voy a visitar cada una, de la misma manera que vine aquí hoy. Sin anunciarme, sin hacer ruido. Voy a ver cómo son realmente las cosas cuando creen que nadie está mirando. Eso va a tomar meses, observó Fernando. Entonces que tome meses, respondí. No voy a permitir que lo que pasó aquí pase en ningún otro lugar. Esta empresa es mi legado, Fernando. Es lo que voy a dejar cuando ya no esté. Y no voy a dejar un legado de abuso y corrupción. Subí una última vez a la oficina de Mónica. Ella ya se había ido, dejando atrás solo su perfume caro flotando en el aire y un escritorio vacío. Me senté en la silla que había sido suya, mirando por la ventana hacia la calle. Desde aquí arriba todo se veía tan pacífico. Los carros pasando, la gente caminando, la vida continuando como siempre. Nadie ahí afuera sabía lo que acababa de pasar en este edificio. Nadie sabía que una carrera había terminado, que 22 personas habían recuperado su dignidad, que la justicia, por una vez, había prevalecido. Pensé en mi padre, que había muerto 5 años atrás. Pensé en mi madre, que ahora vivía cómodamente en una casa que yo le había comprado, sin tener que limpiar nunca más la casa de nadie. Pensé en todos los trabajos degradantes que había tenido, todas las veces que alguien me había hecho sentir pequeño, insignificante, invisible. Y pensé en cuánto había luchado para llegar aquí, para tener el poder de cambiar las cosas. ¿Te sientes mejor?, preguntó Fernando desde la puerta. Me tomó un momento responder. No lo sé, admití. Parte de mí se siente satisfecho. Se siente bien saber que ella va a enfrentar consecuencias. Pero otra parte de mí solo se siente cansado. Cansado de tener que pelear esta batalla una y otra vez. Cansado de que la gente como Mónica exista en primer lugar. El mundo está lleno de gente como ella, dijo Fernando, acercándose y sentándose en una de las sillas frente al escritorio. Gente que cree que su educación o su apellido les da derecho de tratar mal a los demás. No vas a poder cambiar a todos. Lo sé, respondí. Pero puedo cambiar mi pequeño rincón del mundo. Puedo asegurarme de que en mis empresas, al menos, la gente sea tratada con dignidad. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros pensamientos. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije finalmente. Mónica probablemente nunca va a entender realmente qué hizo mal. En su mente, ella es la víctima. Yo soy el villano que arruinó su vida por una pequeña transgresión. Nunca va a tener ese momento de verdadero arrepentimiento donde entienda el daño que causó. Probablemente tengas razón, concordó Fernando. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es con la gente que trabaja para ti. Y hoy cumpliste con esa responsabilidad. Tenía razón.
Había hecho lo correcto sin importar cómo se sintiera Mónica al respecto. Me levanté de la silla y salí de la oficina por última vez. Mientras bajaba las escaleras, vi a Ana Sofía preparando una mesa para una reservación. Se veía diferente ahora, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Me acerqué a ella. «Ana Sofía», dije, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, señor Cordero», respondió enderezándose inmediatamente. «No necesitas llamarme señor todo el tiempo», dije con una sonrisa. «Miguel está bien. Quiero preguntarte por qué estudiaste gastronomía. ¿Qué te hizo elegir esta carrera?» Ella pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con entusiasmo. «Mi abuela tenía un pequeño restaurante», dijo. «Nada elegante, solo comida casera. Pero yo la veía cocinar y era como magia. La forma en que podía tomar ingredientes simples y convertirlos en algo que hacía feliz a la gente. Quise aprender a hacer eso». Vi cómo algunos de los empleados se miraban entre sí, probablemente preguntándose si esto era real o algún tipo de broma cruel. «Lamentablemente», dije, «he descubierto que ese principio no se ha respetado en esta sucursal. La gerente general, Mónica Estrada, ha creado un ambiente de trabajo tóxico. Ha maltratado a muchos de ustedes. Ha despedido injustamente a compañeros suyos. Y además ha estado robando de la empresa de manera sistemática. Ahora sí hubo murmullos. Algunos de sorpresa, otros de confirmación, como si finalmente alguien estuviera diciendo en voz alta lo que todos habían estado pensando en silencio. Por lo tanto, continué. Con fecha de hoy, Mónica Estrada ha sido despedida. Ya no trabaja para esta empresa. Está siendo procesada legalmente por sus crímenes y nunca más tendrá autoridad sobre ninguno de ustedes». Esta vez el murmullo fue más fuerte. Vi alivio en algunos rostros, satisfacción en otros, y en algunos casos lágrimas de alivio. «Pero eso no es todo», dije, levantando la voz para capturar su atención nuevamente. «Voy a contratar de nuevo a todos los empleados que fueron despedidos injustamente en los últimos 2 años. Y para aquellos de ustedes que se quedaron, que aguantaron, que siguieron haciendo su trabajo a pesar del maltrato. Tengo algo que decirles». Saqué de mi bolsillo un sobre que había preparado esa mañana. Efectivo inmediato. Todos los empleados de nivel operativo en esta sucursal van a recibir un aumento del 15% en su salario. Los supervisores que no participaron en el esquema de corrupción de la señora Estrada recibirán un aumento del 10%. Y además, todos van a recibir un bono especial equivalente a un mes de salario, como compensación por lo que han tenido que soportar. Esta vez no hubo silencio. Hubo aplausos. Hubo lágrimas. Ana Sofía, la joven mesera, estaba llorando abiertamente. Un cocinero mayor, con el cabello gris y manos marcadas por años de trabajo, se limpió los ojos discretamente con su mandil. «Pero necesito algo de ustedes», continué cuando el ruido se calmó. «Necesito que me cuenten todo. Necesito saber qué más está mal en esta sucursal. ¿Qué procesos no funcionan? ¿Qué problemas han estado ocultando porque tenían miedo de reportarlos? Mi puerta está siempre abierta. Mi correo electrónico es accesible para todos ustedes. Y prometo que nunca, nunca habrá represalias por decir la verdad». Levanté mi mano y señalé a Fernando. «Este es el licenciado Fernando Campos, mi abogado y confidente. Él va a quedarse aquí durante los próximos días para entrevistar a cada uno de ustedes individualmente, si así lo desean. Todo lo que le digan será confidencial. Y si alguien tiene quejas, denuncias o sugerencias, él las llevará directamente a mí». Un joven cocinero levantó tímidamente la mano. «¿Sí?», lo señalé. «Señor Cordero», dijo, su voz nerviosa, «¿es verdad que la señora Estrada vendía el vino de la cava?» «Es completamente verdad», respondí. «Y no solo el vino. Carne premium, ingredientes caros, todo lo que pudiera vender sin que nadie se diera cuenta». O eso pensaba ella. Otra empleada, una mujer de unos 35 años, habló sin levantar la mano. «Ella me dijo una vez que yo era demasiado gorda para ser mesera en un restaurante elegante», dijo, su voz temblando. «Me puso a limpiar baños durante 2 semanas como castigo por no representar bien la marca. Sentí la rabia subir nuevamente en mi pecho. Cada historia que escuchaba me convencía más de que había tomado la decisión correcta. Eso es inaceptable», dije firmemente. «Y quiero que sepas que tú y todos aquí representan perfectamente esta marca. Porque esta marca se trata de excelencia en servicio y comida, no de cómo te ves o cuánto pesas o qué ropa puedes pagar. ¿Entiendes?». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Ahora», dije preparándome para concluir, «sé que esto es mucha información para procesar en un día. Sé que hay incertidumbre sobre qué viene después. Así que déjenme ser muy claro. Este restaurante va a seguir operando.
Nadie va a perder su trabajo, excepto la señora Estrada y cualquier otra persona que haya participado directamente en actividades ilegales o abuso sistemático. Voy a nombrar un gerente interino en los próximos días, alguien que comparta los valores reales de esta empresa. Y vamos a comenzar un proceso de sanación y reconstrucción. Miré a cada uno de ellos haciendo contacto visual. Ustedes son el corazón de este negocio, dije. Sin ustedes no hay restaurante, no hay comida, no hay servicio, no hay nada. Yo puedo tener el capital, puedo tener la visión, puedo tener el nombre en los documentos legales. Pero ustedes son los que hacen que esto funcione día con día. Y es hora de que alguien lo reconozca y lo valore apropiadamente. Los aplausos fueron más fuertes esta vez, más prolongados. Vi sonrisas genuinas, esperanza en rostros que probablemente hacía meses no sentían esperanza en este lugar. Cuando la reunión terminó y el personal comenzó a dispersarse para preparar la cena, porque el restaurante todavía tenía que abrir en 2 horas, Fernando se acercó a mí. Eso fue bien manejado, dijo. Pero, ¿estás seguro de los bonos? Eso va a ser casi $500,000 solo para esta sucursal. Estoy completamente seguro, respondí. Este personal ha sufrido durante 2 años bajo el liderazgo de Mónica. Se merecen esa compensación y más. Además, el dinero que ella robó fue casi 5 veces esa cantidad. Considéralo una inversión en reconstruir la moral y la lealtad. Fernando asintió satisfecho con mi respuesta. ¿Y qué hay de las otras sucursales?, preguntó. Si Mónica pudo hacer esto aquí, ¿quién dice que no hay otros gerentes haciendo lo mismo en otros lugares? Era una pregunta válida y una que ya había considerado. Vamos a hacer auditorías en todas las sucursales, dije. Vamos a revisar cada documento, cada inventario, cada reporte financiero de los últimos 3 años. Y voy a visitar cada una, de la misma manera que vine aquí hoy. Sin anunciarme, sin hacer ruido. Voy a ver cómo son realmente las cosas cuando creen que nadie está mirando. Eso va a tomar meses, observó Fernando. Entonces, que tome meses, respondí. No voy a permitir que lo que pasó aquí pase en ningún otro lugar. Esta empresa es mi legado, Fernando. Es lo que voy a dejar cuando ya no esté. Y no voy a dejar un legado de abuso y corrupción. Subí una última vez a la oficina de Mónica. Ella ya se había ido, dejando atrás solo su perfume caro flotando en el aire y un escritorio vacío. Me senté en la silla que había sido suya, mirando por la ventana hacia la calle. Desde aquí arriba todo se veía tan pacífico. Los carros pasando, la gente caminando, la vida continuando como siempre. Nadie ahí afuera sabía lo que acababa de pasar en este edificio. Nadie sabía que una carrera había terminado, que 22 personas habían recuperado su dignidad, que la justicia, por una vez, había prevalecido. Pensé en mi padre, que había muerto 5 años atrás. Pensé en mi madre, que ahora vivía cómodamente en una casa que yo le había comprado, sin tener que limpiar nunca más la casa de nadie. Pensé en todos los trabajos degradantes que había tenido, todas las veces que alguien me había hecho sentir pequeño, insignificante, invisible. Y pensé en cuánto había luchado para llegar aquí, para tener el poder de cambiar las cosas. ¿Te sientes mejor?, preguntó Fernando desde la puerta. Me tomó un momento responder. No lo sé, admití. Parte de mí se siente satisfecho. Se siente bien saber que ella va a enfrentar consecuencias. Pero otra parte de mí solo se siente cansado de tener que pelear esta batalla una y otra vez. Cansado de que la gente como Mónica exista en primer lugar. El mundo está lleno de gente como ella, dijo Fernando acercándose y sentándose en una de las sillas frente al escritorio. Gente que cree que su educación o su apellido les da derecho de tratar mal a los demás. No vas a poder cambiar a todos, lo sé, respondí. Pero puedo cambiar mi pequeño rincón del mundo. Puedo asegurarme de que en mis empresas, al menos, la gente sea tratada con dignidad. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros pensamientos. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije finalmente. Mónica probablemente nunca va a entender realmente qué hizo mal. En su mente, ella es la víctima. Yo soy el villano que arruinó su vida por una pequeña transgresión. Nunca va a tener ese momento de verdadero arrepentimiento donde entienda el daño que causó. Probablemente tengas razón, concordó Fernando. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es con la gente que trabaja para ti. Y hoy cumpliste con esa responsabilidad. Tenía razón. Había hecho lo correcto, sin importar cómo se sintiera Mónica al respecto. Me levanté de la silla y salí de la oficina por última vez. Mientras bajaba las escaleras, vi a Ana Sofía preparando una mesa para una reservación. Se veía diferente ahora, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Me acerqué a ella. Ana Sofía, dije. ¿Puedo preguntarte algo?,
Por supuesto, señor Cordero, respondió enderezándose inmediatamente. No necesitas llamarme señor todo el tiempo, dije con una sonrisa. Miguel está bien. Quiero preguntarte, ¿por qué estudiaste gastronomía? ¿Qué te hizo elegir esta carrera? Ella pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con entusiasmo. Mi abuela tenía un pequeño restaurante, dijo. Nada elegante, solo comida casera. Pero yo la veía cocinar y era como magia. La forma en que podía tomar ingredientes simples y convertirlos en algo que hacía feliz a la gente. Quise aprender a hacer eso. Me alegra mucho escuchar eso, dije. Así es como siempre debió ser. Yo solo quería que supiera que usted cambió mi vida, continuó. Antes de que usted llegara ese día, yo estaba pensando en renunciar. Estaba pensando en dejar la gastronomía por completo, porque pensé que toda la industria era como Mónica, que para llegar a algún lado tenía que aguantar años de abuso y humillación. Pero usted me mostró que no tiene que ser así, que hay gente buena en este mundo, que hay jefes que realmente se preocupan. Tuve que tomar un momento antes de responder. Ana Sofía, tú vas a llegar lejos en esta industria, le dije. No porque yo te di una oportunidad, sino porque tienes la pasión y la determinación. Solo recuerda esto. Cuando llegues a la cima, cuando seas chef ejecutiva o tengas tu propio restaurante, trata a tu gente como te gustaría ser tratada. Ese es el secreto. Ese es todo el secreto. Lo prometo, dijo con firmeza. Lo prometo por mi vida. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Abajo, en las calles, miles de personas volvían a sus casas después de un largo día de trabajo. Meseros, cocineros, repartidores, personal de limpieza, guardias de seguridad. Toda la gente invisible que hace que la ciudad funcione, que hace que los negocios operen, pero que rara vez recibe el crédito o el respeto que merece. Y pensé en algo que mi padre me dijo una vez, poco antes de morir. Estábamos sentados en el hospital, él conectado a máquinas, débil pero todavía lúcido. Yo acababa de abrir mi 10ª sucursal y le estaba contando sobre el crecimiento del negocio, sobre las ganancias, sobre los planes de expansión. Él me había escuchado pacientemente. Luego me había tomado la mano con su agarre débil y me había dicho, hijo, está bien que seas exitoso, está bien que hayas llegado tan lejos, pero nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides lo que se siente ser tratado como menos que nada. Porque el día que lo olvides, el día que empieces a tratar a otros como nosotros fuimos tratados, ese día habrás perdido lo único que realmente importa, tu humanidad. En ese momento, yo había asentido, prometiendo que nunca olvidaría. Pero honestamente no había entendido completamente lo que quería decir. No hasta ahora. No hasta que había visto con mis propios ojos lo que pasa cuando la gente con poder olvida su humanidad. Lo que pasa cuando el éxito se convierte en arrogancia, cuando la posición se convierte en pretexto para el abuso. Mónica no había nacido mala. Estaba seguro de eso. En algún punto de su vida, ella también había sido joven, idealista, tal vez incluso compasiva, pero en algún momento del camino había perdido eso. Había dejado que su ego, su inseguridad, su necesidad de sentirse superior envenenaran su carácter. Y al final, eso la había destruido. No iba a permitir que eso me pasara a mí. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría cómo operaba mi empresa para siempre. Llamé a mi asistente. María, dije cuando contestó. Necesito que organices algo. Quiero implementar un nuevo programa en todas nuestras sucursales. Lo vamos a llamar La Voz del Personal. ¿Qué tipo de programa? Preguntó ya tomando notas. Cada mes. En cada sucursal voy a seleccionar aleatoriamente 5 empleados de nivel operativo, meseros, cocineros de línea, lavaplatos, personal de limpieza y voy a sentarme con ellos. Sin sus gerentes presentes, sin supervisores, solo ellos y yo. Y voy a preguntarles cómo están, qué problemas están enfrentando, qué ideas tienen para mejorar. Y les voy a dar mi número personal para emergencias. Eso va a tomar mucho de su tiempo, observó María. Con 40 sucursales estamos hablando de 200 reuniones al mes. Entonces ajustaremos el calendario, respondí. Esto es prioridad. Más importante que las juntas con inversionistas, más importante que las negociaciones con proveedores. Si no puedo mantenerme conectado con la gente que realmente hace funcionar este negocio, entonces no merezco ser su líder. Entendido, dijo María. Lo agendo empezando la próxima semana. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Las auditorías continuaron revelando más problemas de los que había anticipado. No solo en 3 sucursales, sino en 7. No todos eran tan graves como el caso de Mónica, pero todos requerían acción inmediata. Despedí a 4 gerentes más, implementé nuevos sistemas de supervisión y transparencia.
Y personalmente visité cada una de esas sucursales para hablar con el personal, y comencé las reuniones mensuales de La Voz del Personal. La primera fue difícil. Los empleados llegaron nerviosos, intimidados, claramente esperando algún tipo de trampa. Pero poco a poco, cuando vieron que realmente escuchaba, que realmente tomaba notas, que sus sugerencias realmente se implementaban, comenzaron a abrirse. Escuché historias que me rompieron el corazón. Una cocinera que había estado trabajando con un horno defectuoso durante 6 meses porque su gerente decía que no había presupuesto para repararlo, aunque ese mismo gerente acababa de comprar muebles nuevos para su oficina. Un lavaplatos que había estado durmiendo en su auto durante 3 semanas después de perder su apartamento, demasiado avergonzado para pedir ayuda. Una mesera que había sido acosada sexualmente por un cliente regular, y cuando lo reportó, su gerente le dijo que no fuera tan sensible, porque ese cliente gastaba mucho dinero. Cada historia me enfurecía más, pero también me energizaba, porque ahora podía hacer algo al respecto. Ahora tenía nombres, fechas, detalles específicos. Y actuaba en cada caso. El horno fue reemplazado en 48 horas. El lavaplatos recibió un préstamo sin intereses de la empresa para pagar el depósito de un nuevo apartamento, a descontar de su salario en pequeñas cantidades durante el próximo año. El cliente acosador fue permanentemente prohibido de todas nuestras sucursales, y la mesera recibió entrenamiento de recursos humanos sobre cómo reportar ese tipo de incidentes. Además de una disculpa formal de la empresa, y el gerente que había permitido todo eso, fue despedido 6 meses después del incidente con Mónica. Mis números financieros contaban una historia interesante. A pesar de todos los despidos, todos los bonos, todos los aumentos de salario, mis ganancias netas habían aumentado un 12%. ¿Cómo era posible? La respuesta era simple, moral. Cuando la gente se siente valorada, trabaja mejor. Cuando saben que su jefe realmente se preocupa por ellos, van más allá de sus responsabilidades. La rotación de personal había caído un 70%. Las quejas de clientes habían disminuido dramáticamente. Las calificaciones en línea habían subido. Y lo más importante, mis restaurantes se sentían diferentes. Había una energía positiva, un sentido de comunidad, que no había estado ahí antes. Resulta que tratar bien a la gente no solo es lo correcto moralmente, sino que también es bueno para los negocios. ¿Quién lo hubiera pensado? Una tarde, casi un año después de confrontar a Mónica, estaba cenando solo en una de mis sucursales. No la que había sido de ella, sino otra en un barrio diferente de la ciudad. Había hecho una reservación bajo un nombre falso, como a veces hacía cuando quería comer en paz sin que el personal se pusiera nervioso. La mesera que me atendió era nueva, no la reconocí. Era eficiente, amable, profesional. La comida fue excelente. Cuando terminé y pedí la cuenta, noté algo escrito a mano en la parte de abajo del recibo. Gracias por elegir cenar con nosotros. Esperamos que haya sido más que una comida, sino una experiencia memorable. Con cariño, el equipo de Casa Cordero. Pequeños detalles como ese. Cosas que el personal hacía por iniciativa propia porque sentían orgullo de su trabajo. Me recordaban por qué había luchado tan duro para cambiar la cultura de mi empresa. Mientras caminaba de regreso a mi auto esa noche, mi teléfono sonó. Era Fernando. Pensé que querrías saber, dijo. Mónica Estrada acaba de completar su último pago de restitución. Ha pagado todo lo que debía, más los daños y perjuicios. Su probatoria termina en 6 meses. ¿Y qué está haciendo ahora? Pregunté sorprendido de que me importara. Trabaja como asistente administrativa en una firma de contadores, respondió Fernando. Salario modesto, sin personal a su cargo. Por lo que sé, mantiene un perfil bajo. Espero que haya aprendido algo, dije. ¿Tú crees que lo hizo? Preguntó Fernando. Lo pensé por un momento. Honestamente, no lo sé, admití. Algunas personas cambian cuando enfrentan consecuencias. Otras solo se vuelven más amargas. Pero eso ya no es mi problema. Yo hice lo que tenía que hacer. El resto depende de ella. Sabias palabras, dijo Fernando. Hablando de cambios, ¿sabías que Ana Sofía acaba de ser promovida a subchef? El chef ejecutivo dice que es la empleada más dedicada y talentosa que ha tenido en años. Eso me hizo sonreír. No me sorprende. Siempre supe que tenía potencial. También hay algo más, continuó Fernando, su tono volviéndose más serio. Hemos recibido una oferta de compra por la cadena. Un grupo inversionista internacional. Están ofreciendo una cantidad obscena de dinero, Miguel. Suficiente para que te retires y vivas como rey el resto de tu vida. Mi respuesta fue inmediata. No. ¿Ni siquiera quieres escuchar la oferta completa? Preguntó Fernando sorprendido. Me alegra mucho escuchar eso, dije. Así es como siempre debió ser. Yo solo quería que supiera que usted cambió mi vida, continuó. Antes de que usted llegara ese día, yo estaba pensando en renunciar.
Estaba pensando en dejar la gastronomía por completo, porque pensé que toda la industria era como Mónica, que para llegar a algún lado tenía que aguantar años de abuso y humillación. Pero usted me mostró que no tiene que ser así, que hay gente buena en este mundo, que hay jefes que realmente se preocupan. Tuve que tomar un momento antes de responder. Ana Sofía, tú vas a llegar lejos en esta industria, le dije. No porque yo te di una oportunidad, sino porque tienes la pasión y la determinación. Solo recuerda esto, cuando llegues a la cima, cuando seas chef ejecutiva o tengas tu propio restaurante, trata a tu gente como te gustaría ser tratada. Ese es el secreto. Ese es todo el secreto. Lo prometo, dijo con firmeza. Lo prometo por mi vida. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Abajo, en las calles, miles de personas volvían a sus casas después de un largo día de trabajo. Meseros, cocineros, repartidores, personal de limpieza, guardias de seguridad. Toda la gente invisible que hace que la ciudad funcione, que hace que los negocios operen, pero que rara vez recibe el crédito o el respeto que merece. Y pensé en algo que mi padre me dijo una vez, poco antes de morir. Estábamos sentados en el hospital, él conectado a máquinas, débil pero todavía lúcido. Yo acababa de abrir mi 10ª sucursal y le estaba contando sobre el crecimiento del negocio, sobre las ganancias, sobre los planes de expansión. Él me había escuchado pacientemente. Luego me había tomado la mano con su agarre débil y me había dicho, hijo, está bien que seas exitoso. Está bien que hayas llegado tan lejos, pero nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides lo que se siente ser tratado como menos que nada. Porque el día que lo olvides, el día que empieces a tratar a otros como nosotros fuimos tratados, ese día habrás perdido lo único que realmente importa, tu humanidad. En ese momento, yo había asentido, prometiendo que nunca olvidaría. Pero honestamente no había entendido completamente lo que quería decir. No hasta ahora. No hasta que había visto con mis propios ojos lo que pasa cuando la gente con poder olvida su humanidad. Lo que pasa cuando el éxito se convierte en arrogancia, cuando la posición se convierte en pretexto para el abuso. Mónica no había nacido mala. Estaba seguro de eso. En algún punto de su vida ella también había sido joven, idealista, tal vez incluso compasiva. Pero en algún momento del camino había perdido eso. Había dejado que su ego, su inseguridad, su necesidad de sentirse superior envenenaran su carácter. Y al final eso la había destruido. No iba a permitir que eso me pasara a mí. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría cómo operaba mi empresa para siempre. Llamé a mi asistente. María, dije cuando contestó. Necesito que organices algo. Quiero implementar un nuevo programa en todas nuestras sucursales. Lo vamos a llamar La Voz del Personal. ¿Qué tipo de programa?, preguntó ya tomando notas. Cada mes, en cada sucursal voy a seleccionar aleatoriamente 5 empleados de nivel operativo, meseros, cocineros de línea, lavaplatos, personal de limpieza y voy a sentarme con ellos. Sin sus gerentes presentes, sin supervisores, solo ellos y yo. Y voy a preguntarles cómo están, qué problemas están enfrentando, qué ideas tienen para mejorar. Y les voy a dar mi número personal para emergencias. Eso va a tomar mucho de su tiempo, observó María. Con 40 sucursales estamos hablando de 200 reuniones al mes. Entonces ajustaremos el calendario, respondí. Esto es prioridad. Más importante que las juntas con inversionistas, más importante que las negociaciones con proveedores. Si no puedo mantenerme conectado con la gente que realmente hace funcionar este negocio, entonces no merezco ser su líder. Entendido, dijo María. Lo agendo empezando la próxima semana. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Las auditorías continuaron, revelando más problemas de los que había anticipado. No solo en 3 sucursales, sino en 7. No todos eran tan graves como el caso de Mónica, pero todos requerían acción inmediata. Despedí a 4 gerentes más, implementé nuevos sistemas de supervisión y transparencia, y personalmente visité cada una de esas sucursales para hablar con el personal, y comencé las reuniones mensuales de La Voz del Personal. La primera fue difícil. Los empleados llegaron nerviosos, intimidados, claramente esperando algún tipo de trampa. Pero poco a poco, cuando vieron que realmente escuchaba, que realmente tomaba notas, que sus sugerencias realmente se implementaban, comenzaron a abrirse. Escuché historias que me rompieron el corazón. Una cocinera que había estado trabajando con un horno defectuoso durante 6 meses porque su gerente decía que no había presupuesto para repararlo, aunque ese mismo gerente acababa de comprar muebles nuevos para su oficina. Un lavaplatos que había estado durmiendo en su auto durante 3 semanas después de perder su apartamento, demasiado avergonzado para pedir ayuda. Una mesera que había sido acosada sexualmente por un cliente regular y cuando lo reportó,
Su gerente le dijo que no fuera tan sensible porque ese cliente gastaba mucho dinero. Cada historia me enfurecía más, pero también me energizaba, porque ahora podía hacer algo al respecto. Ahora tenía nombres, fechas, detalles específicos, y actuaba en cada caso. El horno fue reemplazado en 48 horas. El lavaplatos recibió un préstamo sin intereses de la empresa para pagar el depósito de un nuevo apartamento, a descontar de su salario en pequeñas cantidades durante el próximo año. El cliente acosador fue permanentemente prohibido de todas nuestras sucursales, y la mesera recibió entrenamiento de recursos humanos sobre cómo reportar ese tipo de incidentes, además de una disculpa formal de la empresa. Y el gerente que había permitido todo eso fue despedido. 6 meses después del incidente con Mónica, mis números financieros contaban una historia interesante. A pesar de todos los despidos, todos los bonos, todos los aumentos de salario, mis ganancias netas habían aumentado un 12%. ¿Cómo era posible? La respuesta era simple, moral. Cuando la gente se siente valorada, trabaja mejor. Cuando saben que su jefe realmente se preocupa por ellos, van más allá de sus responsabilidades. La rotación de personal había caído un 70%. Las quejas de clientes habían disminuido dramáticamente. Las calificaciones en línea habían subido. Y lo más importante, mis restaurantes se sentían diferentes. Había una energía positiva, un sentido de comunidad, que no había estado ahí antes. Resulta que tratar bien a la gente no solo es lo correcto moralmente, sino que también es bueno para los negocios. ¿Quién lo hubiera pensado? Una tarde, casi un año después de confrontar a Mónica, estaba cenando solo en una de mis sucursales. No la que había sido de ella, sino otra en un barrio diferente de la ciudad. Había hecho una reservación bajo un nombre falso, como a veces hacía cuando quería comer en paz sin que el personal se pusiera nervioso. La mesera que me atendió era nueva, no la reconocí. Era eficiente, amable, profesional. La comida fue excelente. Cuando terminé y pedí la cuenta, noté algo escrito a mano en la parte de abajo del recibo. Gracias por elegir cenar con nosotros. Esperamos que haya sido más que una comida, sino una experiencia memorable. Con cariño, el equipo de Casa Cordero. Pequeños detalles como ese. Cosas que el personal hacía por iniciativa propia porque sentían orgullo de su trabajo. Me recordaban por qué había luchado tan duro para cambiar la cultura de mi empresa. Mientras caminaba de regreso a mi auto esa noche, mi teléfono sonó. Era Fernando. Pensé que querría saber, dijo. Mónica Estrada acaba de completar su último pago de restitución. Ha pagado todo lo que debía, más los daños y perjuicios. Su probatoria termina en 6 meses. ¿Y qué está haciendo ahora? Pregunté, sorprendido de que me importara. Trabaja como asistente administrativa en una firma de contadores, respondió Fernando. Salario modesto, sin personal a su cargo. Por lo que sé, mantiene un perfil bajo. Espero que haya aprendido algo, dije. ¿Tú crees que lo hizo? Preguntó Fernando. Lo pensé por un momento. Honestamente, no lo sé, admití. Algunas personas cambian cuando enfrentan consecuencias. Otras solo se vuelven más amargas. Pero eso ya no es mi problema. Yo hice lo que tenía que hacer. El resto depende de ella. Sabias palabras, dijo Fernando. Hablando de cambios, ¿sabías que Ana Sofía acaba de ser promovida a subchef? El chef ejecutivo dice que es la empleada más dedicada y talentosa que ha tenido en años. Eso me hizo sonreír. No me sorprende. Siempre supe que tenía potencial. También hay algo más, continuó Fernando, su tono volviéndose más serio. Hemos recibido una oferta de compra por la cadena. Un grupo inversionista internacional. Están ofreciendo una cantidad obscena de dinero, Miguel. Suficiente para que te retires y vivas como rey el resto de tu vida. Mi respuesta fue inmediata. No, ¿ni siquiera quieres escuchar la oferta completa? Preguntó Fernando sorprendido.